Bienvenidos al último video tutorial de química biológica. En esta oportunidad vamos a ver el tema 12. En las clases anteriores habíamos centrado la atención en las vías metabólicas centrales, pero como sugiere el título de este tema, interrelaciones, en esta unidad vamos a ver una visión integrada de todos los conceptos que vimos a lo largo del metabolismo intermediario. Al final de este tema deberían ser capaces de reconocer los diferentes combustibles biológicos que proveen energía al metabolismo intermediario e identificar las interacciones que tienen las distintas vías metabólicas en los diferentes órganos y sistemas para comprender cuáles son los mecanismos moleculares que operan en situaciones diversas como el ayuno, ya sea temprano o tardío, el ejercicio, ya sea liviano o intenso, y el estrés, ya sea agudo o crónico. A lo largo de los temas 7, 9, 10 y 11 hemos visto diferentes partes del metabolismo intermediario. En el tema 7 vimos que a modo de introducción todas las vías metabólicas desembocaban en un metabolito encrucijada como era la acetilcoenzima A y que ésta se oxidaba totalmente a lo largo del ciclo de Krebs, producía dióxido de carbono e intermediarios electrónicos reducidos. Vimos a lo largo del tema 8 que la vía central de este mapa de rutas metabólicas la ocupaban los hidratos de carbono. Hemos visto que el proceso catabólico era la glucólisis y el proceso anabólico era la gluconeogénesis. Este proceso implicaba la conversión de polisacáridos o monosacáridos a partir de intermediarios metabólicos, no necesariamente glucídicos. Y en el tema 10 hemos visto cómo los lípidos, que no son polímeros, pero que se comportan como tales, podían ser oxidados a acetilcoenzima A través del proceso de beta-oxidación o bien neosintetizados a partir de la lipogénesis para dar ácidos grasos libres, que después finalmente se esterificaban en al glicerol. Y por último, hemos visto en el tema 11 que el catabolismo de los compuestos nitrogenados generaba cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también generaba un grupo amino que tenía que ir al hígado, condensarse con dióxido de carbono y formar la urea. También podían ser anabolizados a partir de estos distintos niveles. En las clases anteriores centramos la atención en las vías metabólicas aisladas. Sin embargo, estas están conectadas a través de las demandas de combustible que los distintos órganos poseen. Es decir, hay una interacción órgano-combustible y esto ocurre porque la glucosa es un metabolito cuya concentración se resguarda celosamente, es decir, las concentraciones de glucosa siempre tienen que estar constantes. Y las variaciones en la concentración de la glucosa lleva a cerrar un ciclo que se denomina ayuno-alimentación. Es decir, en el periodo post-ingesta o periodo postprandial, la concentración de glucosa, sobre todo en el hígado, aumenta mucho porque es la glucosa que está viniendo de los alimentos. Sin embargo, después del periodo postprandial, o sea, en el periodo de ayuno inmediato a la ingesta, el hígado debe ir soltando esa glucosa como para mantener constante las concentraciones de glucosa en sangre. Entonces a eso nos referimos con ciclo de ayuno-alimentación. Y para adaptarse a distintas situaciones metabólicas tiene que existir una interrelación entre los diversos tejidos de manera de hacer frente a las distintas demandas o distintos estados nutricionales que se presentan, que por supuesto van acompañados de interacciones con el sistema endocrino. Esas distintas situaciones o diversos estados nutricionales son el ejercicio, el estrés, y tiene que haber una adaptación metabólica para eso, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a estudiar en este tema. Y al final les voy a dejar un apunte para que en la clase de taller discutan diferentes situaciones patológicas como la diabetes mellitus, la obesidad y el síndrome metabólico.
Para hacer frente a estas demandas en función de las diferentes situaciones metabólicas que los distintos órganos deben afrontar, existe una especialización metabólica de cada uno de los tejidos. Si bien el hígado, el músculo y el tejido adiposo poseen las vías metabólicas básicas, cada uno de ellos se han vuelto altamente especializados en términos de roles fisiológicos y metabólicos como para tener un combustible de almacenamiento, un combustible preferido y combustibles exportados. Si se fijan, el hígado, el músculo y el tejido adiposo, como les dije, más o menos manejan todos los combustibles, pero el cerebro, por ejemplo, utiliza únicamente glucosa como combustible. En determinadas situaciones puede utilizar cuerpos cetónicos, sobre todo en el ayuno prolongado, pero no se sale de los glúcidos. El músculo esquelético sí que puede utilizar glucógeno, puede almacenar glucógeno, puede utilizar ácidos grasos en reposo o bien los glucógenos o los glúcidos, mejor dicho, cuando se inicia el ejercicio, como se observa en esta parte del cuadro. En cambio, el tejido adiposo más bien es un tejido de almacenamiento, a donde los triacilglicéridos y los ácidos grasos son los combustibles preferidos y almacenados respectivamente. Dado que existe una especialización tisular, entonces tendría que haber una integración a fin de satisfacer las necesidades desde cada uno. Esta integración viene dada por el sistema circulatorio, que es el carrier o transportador de cada uno de los combustibles. Como se puede ver acá, el órgano más noble es el hígado, que maneja prácticamente todos los combustibles, ácidos grasos, cuerpos cetónicos, glicerol. Con el glicerol y los ácidos grasos puede fabricar triacilglicéridos. Con la glucosa que capta tanto de vía exógena como de vía intestinal puede producir glucógeno, puede hacer beta-oxidación de estos ácidos grasos, puede hacer triacilglicéridos, puede utilizar el lactato que viene del músculo, recuerden el ciclo de Cori, o puede utilizar la alanina como aminoácido. Entonces puede hacer gluconeogénesis a partir de estos dos sustratos. El cerebro, bueno, ya les comenté que utiliza glucosa o cuerpos cetónicos. Fíjense todo lo que hace el músculo. Puede captar cuerpos cetónicos, puede captar ácidos grasos que vengan del tejido adiposo, puede sintetizar ácidos grasos, puede sintetizar glucógeno, sintetiza las proteínas. Y como vimos en el tema 11, era la forma en que los compuestos nitrogenados tenían una cierta especie de reservorio. El intestino, que capta la glucosa, recuerden que la glucosa fluía libremente prácticamente por las células entéricas del intestino e iban por el sistema porta al hígado, puede captar los triacilgliceroles que están en los kilomicrones exógenos. Fíjense el tejido adiposo, que básicamente es un tejido de reserva de ácidos grasos, también puede utilizar glucosa. Recuerden que el tejido adiposo tiene una regulación especial con la insulina, entonces puede hacer lipogénesis a partir de la glucosa, etc. Empezando con el hígado, recuerden que la glucosa y los aminoácidos fluyen libremente por la sangre desde el intestino, por el sistema porta hasta alcanzar el hígado. El hígado es esencial para el manejo de glúcidos, sobre todo para el cerebro y los glóbulos rojos, también para los otros órganos que no son estrictamente dependientes de glucosa como los músculos, pero primeramente el hígado captura toda la glucosa que llega por el sistema portal, como ya saben, fosforilándola en posición 6. A su vez, se convierte en el glucostato del organismo al tener la glucosa 6-fosfato, fosfatasa. Entonces es el principal proveedor de glucosa a la sangre. Con el resto de la glucosa, en el periodo entre comidas, lo que hace es sintetizar glucógeno, entonces es una manera de almacenar glucosa, y gradualmente va fosforilando este glucógeno para convertir otra vez el glucógeno en glucosa y utilizarla vía glucolítica. Entonces la glucosa 6-fosfato se transforma en piruvato. Este piruvato se descarboxila en la PDH, se genera acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs y
oxidarse totalmente para producir grandes cantidades de ATP, o bien esta acetilcoenzima A, si es mucho el flujo o la velocidad que tiene la glucólisis, anabolizarse a ácidos grasos y finalmente esterificarse al glicerol y formar triacilglicéridos. O bien una vía metabólica que no hemos visto es la construcción de colesterol vía acetilcoenzima A. La mayoría de los compuestos que se absorben por la dieta pasan directamente al hígado y, como les dije, este es un órgano que regula todos los metabolitos en sangre prácticamente. Pasando a los aminoácidos y péptidos, más o menos tenemos la misma situación. Los aminoácidos entran al hepatocito y son primeramente utilizados para la síntesis de proteínas. El hígado es el principal proveedor de proteínas al plasma, o bien exporta los aminoácidos sencillos para que los otros tejidos anabolicen sus propias proteínas. Estos aminoácidos pueden ser desviados también a la síntesis de otros compuestos nitrogenados como son los nucleótidos, las porfirinas u otras hormonas, o bien pueden catabolizarse a piruvatos para obtener energía a partir de los esqueletos carbonados. Por supuesto, ya sabemos, nos queda el grupo amino, que en el mismo hígado se produce el ciclo de la urea y entonces se excreta ese nitrógeno como urea. Si los aminoácidos son catabolizados, se convierten en acetilcoenzima A, pueden ir al ciclo de Krebs y obtener energía a partir de ellos, pero esto no es lo más común como en el caso de la glucosa, porque el hepatocito trata de cuidar los aminoácidos, pero bueno, si se requiere, si el músculo, por ejemplo, está en proteólisis, entonces el hígado lo que hace es catabolizar estos aminoácidos para obtener energía a partir de ellos. También esos aminoácidos pueden gluconeosintetizarse, transformarse en glucosa y después en glucógeno, o bien anabolizarse a ácidos grasos y depositarse como triacilglicéridos. Hay algunas patologías en donde esta vía está exacerbada, entonces el depósito de hepatocitos en el músculo es muy alto y entonces el hepatocito se transforma en una célula grasa y todo el hígado se transforma en un hígado graso. Es lo que pasa en el alcoholismo, por ejemplo. Y finalmente tenemos a los lípidos adentro del hígado. El mismo proceso, los ácidos grasos que llegan de la dieta vía kilomicrones son anabolizados a grasas lipídicas, o bien son catabolizados por vía beta oxidativa para producir NAD reducido, y este NAD reducido luego va a la cadena de electrones y entonces al reoxidarse produce ATP, o esta acetilcoenzima A puede ir al ciclo de Krebs y generar lo mismo. Este acetil-CoA también puede utilizarse para la cetogénesis, es decir, para la producción de cuerpos cetónicos, o bien la síntesis de otras lipoproteínas. Recuerden que el hígado fabrica las VLDL o las LDL. También puede ser utilizado, como en el caso anterior, para la síntesis de colesterol, y este colesterol puede utilizarse tanto para hormonas esteroideas o para la construcción de ácidos biliares o sales de ácidos biliares. Otro tejido altamente especializado es el tejido adiposo. Está constituido por células que son muy grandes, el núcleo está compactado hacia un extremo, tiene una forma de anillo de sello. La célula en sí es un gran citoplasma, está constituida por una gota lipídica muy grande o lipid droplet, y esta célula o este tejido es muy sensible a la acción de la insulina. La insulina tiene una acción doble. Por un lado, aumenta la upregulación de GLUT4. Recuerden que el GLUT4 es un receptor con alta avidez por la glucosa, entonces de esa manera la célula se asegura la provisión de glucosa. Y por otro lado, estimula a la lipoproteína lipasa, que era una enzima que degradaba a las lipoproteínas, ¿no? Esta célula, el adipocito, representa el sitio primario para la remoción de kilomicrones, o sea que usa los kilomicrones y genera kilomicrones remanentes. Por otro lado, también tiene dos enzimas muy importantes, la lipasa hormonosensible y la lipasa del tejido adiposo. Estas dos liposas
lipasas, como su nombre lo indica, tienen la particularidad de tomar triacilgliceroles y descomponerlos en glicerol y ácidos grasos, que pueden ser exportados por el adipocito, o bien pueden ser sintetizados a partir de la glucosa que viene del hígado o de los ácidos grasos que vienen de las lipoproteínas de muy baja densidad, condensarlos a través de la lipogénesis y formar triacilglicéridos. Las células musculares transforman energía química en energía mecánica, naturalmente, para los movimientos y los ejercicios. La glucosa entra por el GLUT4 por un mecanismo de difusión facilitada dependiente de insulina. También los aminoácidos que son captados de la sangre y que se utilizan para la restitución de las proteínas musculares entran por el mismo mecanismo. Es capaz de almacenar solamente un 0,7% del total del tejido muscular en forma de glucógeno. Entonces, una persona que tiene 35 kilogramos de músculo es capaz de almacenar 250 gramos de glucógeno. Como no posee glucosa 6-fosfato fosfatasa, este glucógeno solo se utiliza para consumo interno. Ya vimos en otras clases que cuando el músculo empieza a quemar glucosa por vía fermentativa y produce lactato, ese lactato cristaliza y empieza a romper las miofibrillas, entonces tiene que trasladarse al hígado para hacer el ciclo de Cori, y también tiene la enzima lipoprotein lipasa, o sea que se asegura la captación de ácidos grasos a partir de los kilomicrones o de las VLDL para producir triacilglicéridos, o bien usa estos ácidos grasos para energía o como combustible energético cuando el músculo está en reposo. Es decir, que entre los tres órganos tenemos una interacción que se denomina tríada metabólica y entre los tres participan activamente en el ciclo de ayuno-alimentación. Este ciclo tiene 5 etapas, una etapa primaria que se denomina etapa absortiva, una secundaria o fase posabsortiva, un ayuno temprano, un ayuno intermedio y un ayuno tardío. En la fase posabsortiva, si vemos en esta gráfica en la que se muestra una ingesta única en el punto de inicio del gráfico, en el punto 0, se puede ver que hay una hiperglucemia, una hiperlipemia y una hiperaminoacidemia típica del periodo post-ingesta. En las primeras 4 horas empieza a bajar considerablemente la concentración de la glucosa ingerida. Por eso lo ideal es comer entre periodos de no más de 4 horas. Fíjense que sobre el final de la cuarta hora ya prácticamente no queda nada de la glucosa de la ingesta anterior, de la ingesta del punto 0. En este periodo, la ingesta produce una alta síntesis de insulina, hay un aumento muy grande de la insulinemia y por su contraparte no hay nada de glucagón. Entonces, la insulina estimula muchísimo a la glucólisis, hay un aumento de la síntesis de la glucoquinasa hepática, de la piruvatoquinasa, de la fosfofructoquinasa. Y fíjense que si no hay otra ingesta, hacia la tercera hora aproximadamente, como ya no hay ATP porque ya no hay glucosa que esté entrando a la glucólisis, entonces no hay AMP cíclico y se estimula la gluconeogénesis hepática. A partir de este punto empieza a aumentar la gluconeogénesis, pero antes que eso, cuando va cayendo la glucosa, esa glucosa va cayendo porque hay una estimulación de la glucólisis, pero también está aumentando la síntesis de glucógeno. Si no vuelve a haber ingesta, se inicia una etapa posabsortiva en donde la glucemia se mantiene constante porque se empiezan a degradar los depósitos de glucógeno. Cuando llegamos a las 15 o 16 horas, fíjense que el 50% de la glucosa de la glucemia se mantiene por glucogenólisis y el otro 50% se mantiene por gluconeogénesis. Durante todo el periodo de ayuno temprano hay un aumento sostenido de la gluconeogénesis y ya prácticamente los depósitos de glucógeno hepáticos caen hacia prácticamente desaparecer.
Volviendo a esta primera etapa, vamos a revisar algunos mecanismos. En el ciclo de ayuno-alimentación, como les dije antes, la glucosa tiene que estar en concentraciones normales. El rango es desde 60 a 90 miligramos por ciento o miligramos por decilitro. Por debajo de estas cantidades de glucosa aparecen síntomas muy letales como, por supuesto, síndromes neurológicos, hambre, liberación de glucagón, epinefrina, cortisol, es decir, hormonas que preparan al organismo para el estrés. Por debajo de 40 miligramos por ciento ya hay letargia, convulsiones, coma y síndromes neurológicos por debajo de 10 miligramos por ciento con daño permanente. Una vez que la glucosa y los aminoácidos son transportados desde el intestino hasta la sangre, esta glucosa fluye libremente a las células del páncreas. Recuerden que el páncreas era un órgano mixto, tenía un conducto excretor de todas las enzimas que participan en la digestión, como las lipasas, las alfa-glucosidasas o la quimotripsina o la tripsina, pero también tenía una función endocrina para la síntesis de hormonas. Esas hormonas se sintetizan en los islotes pancreáticos. Estas son acúmulos de células que tienen una vascularización muy grande. Entonces, hormonas como la insulina se sintetizan en las células beta del páncreas y el glucagón en las células alfa. Entonces, una vez que se sintetizan, salen a la circulación, alcanzan el torrente sanguíneo muy sencillamente. Cuando la glucosa que viene de la ingesta entra a estas células beta pancreáticas, por ejemplo, son captadas por un GLUT2, es decir, que prácticamente fluyen libremente porque el GLUT2 era independiente de insulina. Entonces, esa glucosa se transforma en ATP por la consecución de los ciclos glucolíticos, ciclo de Krebs, la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa. Y una vez que aumenta mucho esta concentración de ATP en la célula, este nucleótido inhibe un transportador de potasio y entonces eso provoca una despolarización de la membrana. Esta despolarización de la membrana activa canales de calcio que están regulados por voltaje, los habilita para que el calcio ingrese, aumenta la concentración intracitoplasmática de calcio y esto hace que los gránulos de insulina que se venían sintetizando en las células beta pancreáticas se fusionen con la membrana y entonces se excrete insulina. Entonces esta insulina va a actuar a todos los niveles, a nivel muscular, a nivel hepático, a nivel adiposo, etc. Se ponen de manifiesto en el estado posabsortivo en el hígado todas las vías que habíamos discutido antes, que son reguladas por la insulina, pero básicamente en esta fase se privilegia el aporte de glucosa hacia los órganos glucodependientes como los glóbulos rojos, el cerebro, una parte del riñón, etc. También toman parte otros órganos como el tejido adiposo, el tejido muscular, pero bueno, como les digo, se prioriza esto. Con el estado posabsortivo tenemos la acción del glucagón. Entonces el glucagón activa las vías de síntesis de glucosa, gluconeogénesis, toma más preponderancia el aporte de glucosa hacia el cerebro. Por eso, como habíamos visto antes, la gluconeogénesis empieza a cobrar un papel fundamental en esta etapa. Básicamente en la etapa 3, en el estado de ayuno temprano, la gluconeogénesis toma el control y hacia el final, ya cuando tenemos casi un día de ayuno, toda la glucosa proviene de la gluconeogénesis, porque prácticamente los depósitos hepáticos de glucógeno se degradan casi totalmente. En esta etapa tenemos una
insulinemia y una hiperglucagonemia, es decir, es el glucagón el que toma el control de la situación. También la adrenalina. Empieza una situación de estrés. Si la persona, por ejemplo, está aislada y no tiene acceso a sustancias nutritivas, entonces la adrenalina es la que moviliza el cuerpo en estas etapas, pero bueno, ya estas dos etapas, el ayuno intermedio y el ayuno prolongado, son casi incompatibles con la vida. Fíjense en estas gráficas cómo la glucosa va decayendo con los días de ayuno, y hacia el segundo día toman preponderancia otros dos combustibles, como son los ácidos grasos, que llegan prácticamente hasta la semana de ayuno, pero a partir del día 2 son los cuerpos cetónicos que se fabrican en el hígado los que toman un rol fundamental. Y el aporte calórico que se necesita viene dado por el aporte del tejido adiposo. Por ende, en la primera semana de ayuno, el tejido adiposo provee prácticamente todas las calorías que se van requiriendo. Les voy a dejar un apunte en donde quiero que revisen cuáles son las 8 funciones fundamentales del hepatocito en el ayuno tardío, en el ayuno temprano y en el ayuno tardío, que hacen que sea factible la vida hasta casi las 3 semanas o 4 semanas de ayuno que puede soportar el organismo. Vamos a ver ahora cómo se adapta el organismo al ejercicio físico. El órgano fundamental, obviamente, es el músculo. El músculo puede utilizar nutrientes que vienen directamente de los fosfágenos, es decir, primeramente en el ejercicio físico el músculo utiliza todos los fosfágenos, es decir, todo el ATP que hay en la célula, que hay en el tejido muscular. Si uno compara los distintos estadios del músculo, encuentra que hay un uso discriminado de los diferentes combustibles. Por ejemplo, cuando hay una actividad leve o el músculo está en reposo, el consumo principal de combustibles viene dado por el uso de ácidos grasos, cuerpos cetónicos o bien la glucosa de la sangre. Entonces, estos compuestos hacen beta oxidación, se produce dióxido de carbono y de ahí se obtiene el ATP. Pero cuando hay estallidos de actividad energética, el músculo empieza a utilizar primeramente, como les decía, los fosfágenos, ATP o fosfato de creatina. Por ejemplo, en las carreras de los velocistas de 100 metros, en donde corren 10 segundos en 100 metros, entonces ahí se utiliza básicamente ATP. Entonces este ATP se utiliza para la contracción de actina y miosina, que es la que genera el movimiento. La cantidad de ATP en el músculo es pequeña, entonces esto sirve solamente para unos pocos segundos. Si cambiamos el tipo de ejercicio y vamos a carreras de 1000 metros, entonces en estas carreras de longitudes más grandes ya hay una oxidación completa del glucógeno muscular, hay una producción más lenta de dióxido de carbono y entonces la velocidad de la carrera es más baja, ¿no? Entonces aquí hay un consumo de los fosfágenos, del fosfato de creatina, y el ATP viene de prácticamente la utilización total del glucógeno muscular. Para las maratones o carreras de mucho mayor distancia y mayor consumo del tiempo, mayor consumo de combustibles a lo largo del tiempo, entonces sí que ya hay una oxidación total del glucógeno muscular, del hepático, hay una oxidación de ácidos grasos y entonces ya ahí el dióxido de carbono se genera mucho más lentamente y lo mismo el ATP, ¿no? En todos estos casos, los niveles bajos de glucosa en sangre cambian el ratio glucagón-insulina y eso produce la movilización de los ácidos grasos. Resumen, si uno quiere quemar ácidos grasos, necesita tener una actividad física larga y sostenida en el tiempo como para poder hacer lipólisis. Si uno compara los diferentes rendimientos y la utilización secuencial de los distintos combustibles, como les decía antes, primero tenemos el uso de ATP, luego el fosfato de creatina,
Estas son las cantidades y las concentraciones de producción y el total de milimoles. Bueno, estos números no son muy importantes. Sí, la secuencia de uso. Primero ATP, luego fosfato de creatina, luego utilización de glucógeno que se termina transformando en lactato. Acá toma preponderancia el ciclo de Cori. Luego la utilización de glucógeno pero por vía aeróbica, generando dióxido de carbono en el músculo. Luego hay conversión del glucógeno del hígado, también hay formación de dióxido de carbono. Y finalmente, mal que nos pese, la utilización de ácidos grasos del tejido adiposo. Bueno, con esto concluimos ya el ciclo de ayuno-alimentación, la utilización y las adaptaciones de los combustibles en el ejercicio físico, y voy a dejar para la clase de taller conversar acerca de qué ocurre en la obesidad, en la diabetes, en el síndrome metabólico y lo que ocurre en las adaptaciones al estrés y a las infecciones. Siempre me gusta concluir este tema mostrando que, en definitiva, una célula es una bolsa de moléculas en donde la misma pared de la bolsa está constituida por moléculas que son básicamente fosfolípidos y proteínas integrales de membrana. Imagínense la enorme cantidad de moléculas que están en el citoplasma. Este es un esquema que muestra una representación muy simplificada de la interacción de distintas organelas en el citoplasma con el núcleo, factores de transcripción, moléculas señalizadoras de proteínas, activación en cascada de las proteínas, señalización lipídica, etcétera, etcétera. Todo esto hoy podemos analizar porque tenemos una visión integrada de cada uno de los metabolitos, y eso es posible gracias a la utilización conjunta de distintas disciplinas que toman el nombre de ómicas, como por ejemplo la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica. Esto van a ver en otros cursos ya más dedicadas a la investigación en biología molecular, pero el entendimiento de todas estas disciplinas en conjunción con técnicas bioinformáticas altamente eficientes nos permiten entender lo que hoy es el metabolismo energético. Como conclusión de esta clase vemos que este se adapta básicamente de una manera versátil a la movilización de diferentes combustibles en diferentes situaciones fisiológicas, como son el ayuno y el periodo postprandial, el ejercicio intenso, el estrés, y que también este sistema metabólico se adapta a situaciones patológicas como la diabetes, la obesidad extrema y enfermedades sistémicas como la sepsis, por ejemplo. Les dejo la bibliografía de este tema y será hasta un próximo curso que tomemos juntos. Desde ya, muchas gracias por su atención a lo largo de todo el cursado.